Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por mis hermanos que se están conectando, los que se van a conectar. Te rogamos la gracia para que tú puedas enseñarnos la disposición de corazón. Y gracias, Señor, porque solo de ti viene toda la sabiduría, el poder, la gracia para todas las cosas. Te alabamos y te bendecimos en esta hora. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a ver el tema de predicaciones positivas. ¿Mm? Hace 15 días lo que habíamos visto era la parte teológica, ¿sí? Porque era importante que predicáramos. Entonces hablábamos que la palabra del Señor era poderosa, el Señor había creado todo con su poder, que el Señor también en su misericordia, Él llama a su pueblo a través de su palabra. Él con su palabra poderosa formó su pueblo, formó su iglesia, que nosotros como un acto de obediencia y de amor, entonces respondemos a esa palabra, nos llenamos de ella y también pues somos obedientes en que tenemos que divulgarla a otras personas y que pues a través de la palabra del Señor es que Él cambia corazones y restaura y a los que son perdidos pues Él los salva y a los que son creyentes o son santos, Él los está edificando constantemente. Entonces habíamos visto esas 5 opciones. Durante la semana ustedes recibieron como un ensayo de todo el tema de la predicación expositiva. Entonces, inicialmente habíamos visto como desde la página 1 hasta la 7. Ahora vamos a ver toda la parte ya formal, cómo hacer una predicación expositiva. Recordemos que como la fraternidad estamos enfocados a que hagamos grupos pequeños. Entonces, estas predicaciones positivas son enseñanzas que queremos que se hagan en grupos pequeños con hermanos, con otros hermanos de la iglesia o aún con personas nuevas. Entonces, nosotros podemos empezar a trabajar la predicación expositiva. ¿Cuáles son las herramientas que vamos a dar? Entonces, vamos a empezar de una vez. Entonces, finalizamos hace 15 días diciendo que era un sermón expositivo. Entonces, un sermón expositivo es predicar o proclamar un mensaje de las Santas Escrituras a través de un trabajo que sea diligente y donde extraemos de las Escrituras el mensaje que Dios tiene, procurando su gloria y el provecho de las personas que nos están escuchando. Eso es un sermón. ¿Y qué es predicar? Pues es una forma particular de comunicación donde lo mismo extraemos un mensaje de las Sagradas Escrituras por medio de unas herramientas que se llama exégesis, una hermenéutica, que hacemos eso con autoridad, con convicción, con denuedo, con pasión, con urgencia, con compasión, a través de la persona que lo está haciendo, de esa personalidad, de una persona que está redimida por Dios y calificada por Dios bajo la influencia y poder del Espíritu Santo para la salvación de pecadores y para la edificación de los creyentes. Eso es predicar. Y predicar, recordemos que es igual también a profetizar en cuanto a la misma esencia de la palabra y enseñar. Ahora, ¿qué necesitamos para predicar o enseñar? Entonces, necesitamos 6 cosas. Primero, depender del Espíritu Santo. Segundo, la ayuda del Espíritu Santo. Tercero, no contristar al Espíritu Santo. Cuarto, siempre señalar a Cristo y su obra preciosa en la cruz del Calvario. Quinto, desentrañar el verdadero significado del texto. Entonces ahí utilizamos herramientas como la hermenéutica. Y sexto, ser diligentes en el estudio de la palabra. En las dos primeras, cuando hablamos de depender del Espíritu Santo, es nosotros como creyentes, la Escritura nos ha enseñado a que tenemos un consolador y tenemos un ayudador. Podemos ser expertos en muchas cosas, pero realmente debemos dejar nuestra experticia y pedir siempre la ayuda y la dependencia del Espíritu Santo para que Él sea guiándonos. Cuando hablamos de no contestar al Espíritu Santo es cuando una persona dice, yo ya tengo experiencia en esto, entonces como que lo hace por sí mismo, pero no está teniendo en cuenta la guía del Espíritu Santo y es importante no contestar al Espíritu Santo. Cuando hablamos de señalar a Cristo en la cruz es porque toda la escritura, recordemos que siempre nos está hablando de Cristo y por eso es importante que nosotros también
mostremos a Cristo en todas nuestras predicaciones, ya lo vamos a ver más adelante. En cuanto a el significado del texto, pues vamos a dar algunas claves y pues eso nos implica ser diligentes. Ahora, ¿cómo preparamos un sermón expositivo? Entonces, vamos a mirar una serie de pasos en secuencia lógica que nos va a permitir hacer esta tarea. Esto implica pues un trabajo de meditación, de estar pensando, estructurando y buscando pues las ideas que se nos puedan presentar en el texto, ideas principales, secundarias. Todo esto es en cuanto a la preparación del sermón. Ahora entonces vamos a tener en cuenta 9 pasos. Eh, ¿Cuáles son esos 9 pasos? Entonces empecemos por escoger el pasaje. Entonces, dentro de escoger el pasaje se nos pueden presentar dos situaciones. Primero, recordemos que estamos en el contexto de un grupo pequeño. Entonces podemos decir, bueno, debo predicar consecutivamente la Biblia, un libro de la Biblia, y la pregunta sería, ¿cuál? Y el segundo, o mejor, tomo un tema general y lo expongo. Esas son las dos situaciones que se nos pueden presentar. La hoja de Excel que ustedes, perdón, en el Word que se les envió, ahí están como unas ventajas y desventajas de cada uno de de estas situaciones. Entonces, por ejemplo, los expertos, personas que conocen, dicen que es mejor siempre utilizar la predicación o la enseñanza consecutiva de un libro. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos un libro, siempre damos el contexto del libro, quién lo escribió, cuándo lo escribió, dónde lo escribió, cuál es el propósito del libro, eso lo vamos a ver más adelante también. Eh, a quién estaba escrito, qué quería decirle el autor a esas personas, cuál era su enseñanza. Y cuando empezamos capítulo tras capítulo o las divisiones que tiene la escritura en los mismos capítulos, esas unidades de pensamiento, cuando vamos avanzando en ellas, eso permite la edificación de la iglesia porque llevamos un hilo conductivo. Y también anima a que otras personas, pues cuando ya van tomando esta dinámica, para que ellos también lean, para que también se preparen, para que también estudien. Y todo eso hace parte de la edificación que tenemos como cuerpo de Cristo. Ahora, eso impide también que algunas personas quieran manipular el texto, porque el mismo contexto del libro va llevando a que no sea posible. Esas son las ventajas, ¿sí? La desventaja es que, pues, si yo empiezo a hacerlo completamente seguido y hay alguna situación donde se amerite, eh, donde hay, pues, una circunstancia especial, una necesidad especial dentro de nuestro grupo, en algunos casos, iglesias, pues es importante ser muy sensible también a lo que el Espíritu Santo va guiando para hacer un pare y trabajar esa necesidad específicamente. Ahora, frente al otro tema, el tema es, ¿qué hago? La siguiente fase sería, pues tomo un tema general y lo expongo. ¿Cuál es la situación del tema general? El tema general siempre demanda más preparación. Esa es la primera situación, porque no solamente es el contexto dentro del capítulo que estamos estudiando, sino que toca verlo dentro del libro y a su vez toca mirarlo dentro de todas las escrituras. Si una persona no está bien preparada, pues lo que puede pasar con un tema general es que puede colocar sus pensamientos y darlos y tratar de acomodar la escritura a sus pensamientos, ¿sí? Y pues no va a generar lo que decíamos, de que las personas puedan aprender y puedan involucrarse y puedan ir aprendiendo, puedan ir edificándose. Si una persona no está bien preparada, el tema de un tema general es que aún puede servir para manipulación a otros. Y lo hemos visto, hermanos. Normalmente con el tema de dinero siempre se toma un tema específico, ¿sí? Se toma algún pasaje, se saca fuera de contexto, se dice y pues eso termina es con manipulación a otros. Entonces, si usted quiere ahondar un poquito más en estas dos situaciones, por favor le pido que mire el, el Word que se les envió y ahí están como el detalle de esas partes de ventajas y desventajas en cada uno de estos tipos. ¿Qué es lo recomendable de acuerdo a lo que dicen algunos hermanos que ya han predicado, que digamos que tienen un poco más de experiencia en esto? Es que por cada
4 o 5 mensajes consecutivos se haga un mensaje general, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirven los mensajes generales? ¿Cuál es la parte positiva del mensaje general? Cuando uno, por ejemplo, está estudiando temas doctrinales, por ejemplo, los atributos de Dios. Entonces, hoy vamos a ver, eh, vamos a estudiar lo que es la soberanía de Dios. Entonces, claro, ese es un tema general que nos ayuda a exponer claramente un tema bíblico. Vamos a ver la soberanía y eso va a ser muy importante porque vamos a, dentro de toda la escritura, vamos a tener un tema como es ese. Otro tema es, por ejemplo, vamos a estudiar el pecado, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a poner la doctrina del pecado y la vamos a estudiar y la vemos desde varios puntos de vista a través de la escritura y siempre pues como estamos recorriendo la escritura va a ser muy bueno porque es enriquecedor. Entonces, normalmente las predicaciones generales es para trabajar temas eh, doctrinales que sean importantes. Entonces, combinemos 4 o 5 mensajes consecutivos con un tema general. Ahora, no quiere decir que en el consecutivo no podamos ver la soberanía de Dios. Claro que sí. Si estamos viendo un texto y en ese texto específicamente vemos la soberanía de Dios, pues vamos a hablar de la soberanía de Dios. Algo que también tiene el predicar consecutivamente es que cuando tú tomas un libro, necesariamente si llegas a un tema que sea importante tratar, pues se trata porque el estudio del libro nos lleva así. Cuando las exposiciones solo se hacen de temas generales, pues hay personas que de pronto no tocan ciertos temas, o porque no les gusta, o porque les da miedo, o por circunstancia Z o Y. En cambio, en la anterior, cuando hacemos consecutivo, es mejor porque podemos abarcar muchos temas. Y nuevamente, pues les digo, hermanos, ahonden un poquito en nuestro Word y ya más adelante les voy a dar la bibliografía, voy a mostrar la bibliografía. Entonces, una vez hemos escogido el pasaje, entonces decimos, bueno, ya escogí este pasaje, entonces vamos a buscar la unidad expositiva del pasaje. O sea que cogemos textos consecutivos, o sea, consecutivos, o sean particulares, se deben buscar textos con unidad de pensamiento. Entonces, normalmente las divisiones que hay en la Biblia nos ayudan a esa unidad de pensamiento. Algunas veces vemos que de pronto, si me voy a un capítulo, empiezo un capítulo, necesariamente tengo que ir al capítulo anterior, porque el capítulo anterior, en los últimos versículos, me están dando el contexto del nuevo capítulo. Entonces, cuando hablamos de esa unidad de pensamiento, es tener en cuenta ese aspecto. El tercer aspecto es, pues, si vamos a estar en grupos pequeños, hermanos, nos vamos a edificar, hagamos un plan para que podamos estudiar toda la escritura a largo plazo. Entonces, bueno, si vamos a hacer 5 y 1, podemos, no sé, empezar por un evangelio y vamos, una vez terminamos ese evangelio, tomamos otro libro y así consecutivamente y vamos trabajando eh, cómo predicar toda la escritura, cómo enseñar toda la escritura, pues a largo plazo. Y a largo plazo, pues hermanos, es lo que el Señor nos permita y de acuerdo a las reuniones que se tengan. El cuarto aspecto que vamos a ver es estudia el pasaje. Entonces ya dijimos cómo queríamos predicar, cómo queríamos enseñar, ya escogimos un texto, ya sabemos que tiene una unidad de pensamiento, entonces ahora tenemos que estudiar ese pasaje. ¿Qué significa estudiar ese pasaje? Que hay que leerlo varias veces, volverlo y leerlo, orar, ¿sí? No divorciarnos de la exégesis, de la hermenéutica de ese pasaje, reconocer nuestras limitaciones e ir al Señor y preguntar y pedir al Señor iluminación, entendimiento, pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos dé ese discernimiento, tomar notas, ¿sí? Mirar, ojalá si podemos ver en varias versiones y al final es importante que pues podamos ir, cuando ya hayamos hecho este ejercicio, a un comentario y nos podamos enriquecer de un comentario. Entonces, estudie el pasaje. El siguiente es deje que el contexto lo lleve de la mano. Como hablábamos anteriormente, si nosotros estudiamos el contexto y nos dice que un libro está mostrando, por ejemplo, eh, que el Señor fue rey y ese rey se hizo siervo, como en el libro de los Marcos, como en el Evangelio de Marcos, perdón. Entonces, el contexto del libro nos va a mostrar qué fue lo que el Señor hizo
o cómo el autor nos muestra que el Señor se hizo rey para, para servir, ¿sí? Se hizo un siervo. Entonces ahí, cuando vamos leyendo cada capítulo y vamos dejando que el contexto, aplicando el contexto nos va llevando, ¿no? No tenemos necesidad de ponernos a inventar otras cosas, ¿sí? Entonces, esto es importante para no cometer errores de interpretación en la escritura y eso pues nos va a ayudar. Sexto aspecto a tener en cuenta es revise la sintaxis. Entonces, es fundamental entender dentro de un pasaje cuáles son las conjunciones, los adverbios, las preposiciones, ¿sí? ¿Dónde está la coma? ¿Dónde está o la puntuación? ¿Dónde hay una tilde? Usted sabe que si una tilde no está, entonces pues eso nos puede cambiar todo el sentido de una oración. Y esas tildes, esas conjunciones, esos adverbios, todo eso nos da un flujo de pensamiento, lo que es importante para aprender a discernir pues todas las partes de ese texto que estamos mirando y específicamente pues de esas oraciones o párrafos que revisamos. El séptimo aspecto es preste atención a los detalles. Entonces, por ejemplo, palabras claves, seguramente aspectos culturales que podamos ver, aspectos geográficos, ¿sí? Cuando, por ejemplo, leemos los evangelios, nos dice que el Señor estuvo en tal región y que se fue de una región a otra. Es importante que de pronto miremos un mapa y podamos decir, ah, mire, el Señor estaba aquí en Galilea, en Capernaum, y él se fue por allá para Siria. Entonces ahí, y si nos ayudamos, dice, uy, mire, el Señor recorrió como en un mes 150 kilómetros. Entonces, todas esas cosas nos dan referencias. O cuando el Señor de Capernaum bajó ya en su viaje final a Jerusalén, entonces podemos decir, uy, mire, es que haciendo la comparación estaba como en media luna y se vino para Bogotá. Entonces, cosas así, esos detalles nos pueden ayudar como a entender un poco mejor los textos. El siguiente es busque referencias cruzadas. Entonces, por ejemplo, cuando buscamos referencias es porque, especialmente en los evangelios, vemos que como son sinópticos, entonces lo que nos habla Mateo posiblemente está en Marcos y posiblemente está en Lucas, y cada uno de ellos está dando su punto de vista. Ellos cada uno escribieron, inspirados por el Espíritu Santo, y cuando vemos esas referencias cruzadas nos ayudan a tener un mejor entendimiento y una mejor interpretación acerca del pasaje que estamos revisando. Y algunos de ellos pues también nos pueden mostrar en el Antiguo Testamento lo que el Señor estaba haciendo en el cumplimiento de esas cosas, de ese momento. Entonces es importante mirar la referencia cruzada. El noveno paso a tener en cuenta es utilizar buenos comentarios y otros recursos. Cuando hablamos de comentarios, es comentarios bíblicos buenos, que podamos o comprar una buena Biblia que tenga eh, pues que tenga toda esta parte de comentarios. Digamos que ahora en el mercado está la Biblia de la Reforma, que la hizo el hermano Sproul. Hay otras Biblias como la de MacArthur. Entonces hay unas Biblias que vienen comentadas, que vienen con toda la parte muy explicada en cuanto a temas técnicos y es importante tenerlas. No, no porque la escritura como tal sea eh, le estén agregando algo, sino que tiene unos comentarios que ayudan al entendimiento de lo que es la escritura en general. Entonces, eso es importante, estos comentarios. Y la otra cosa, hermanos, es que nosotros sabemos que el Internet hoy en día ayuda mucho. Si usted va a utilizar Internet, tiene que tener cuidado de quién es la fuente, ¿sí? No podemos a todos los que escuchamos por Internet, a todos creerles, sino que es importante que nosotros identificamos correctamente quién es la fuente para que podamos trabajar y poder ser edificados. Por ejemplo, si usted dice, yo tengo un hermano como Sugel Michelén, entonces, y usted toma algún mensaje del hermano Sugel, pues es una buena fuente. Si usted dice, voy a tomar a Miguel Núñez, es una buena fuente. ¿Sí? Entonces, es importante que tengamos en cuenta las fuentes para que también podamos edificarnos. Bueno, entonces, una vez que ya tenemos todos estos 9 pasos, entonces, ahora, ¿qué hacemos con esta información? Pues tenemos que organizarla. Entonces, parte de nuestro sermón, un sermón se divide como en 3 partes, uno que es la introducción, el cuerpo del sermón y las conclusiones del sermón.
Entonces, cuando hablamos de qué hago con esta información, normalmente siempre debemos empezar por el cuerpo. Y ya la primera y la última parte, esas las hacemos de últimas. Entonces, ¿qué debemos, cuando tenemos ya esta información, cuando ya hemos escogido el pasaje, cuando ya lo hemos leído, cuando ya tenemos un contexto, tenemos que hacernos las siguientes preguntas? Lo primero que nos debemos hacer es, ¿qué significa el pasaje bíblico? ¿Mm? Eso hace parte de la exégesis. ¿Cómo sé lo que significa el pasaje? Entonces, es tener una correcta interpretación. ¿Qué motivó la escritura de este pasaje? ¿Mm? ¿Qué tenemos en común con aquellas personas para quienes se escribió este pasaje? ¿Sí? ¿Cómo debemos eh, revisar el planteamiento? ¿Cómo debemos responder a las verdades presentadas en el pasaje? ¿Sí? ¿Y cuál es la manera más eficaz de transmitir el significado de este pasaje? Estas son 6 preguntas que siempre debemos hacernos. Ahora, ¿qué pasa? Las 3 primeras preguntas nos ayudan a entender el texto. Las otras 3 nos ayudan a presentarlo de manera eficaz. ¿Mm? Y estas últimas 3 de presentarlo de manera eficaz nos deben llevar a la reflexión de nuestra condición. Entonces, como veíamos hace 15 días, la condición humana mutua de aquellos cristianos actuales con los cristianos de ese tiempo que se escribió el pasaje requiere, pues, en ambos casos, la gloria de Dios para glorificarle y para disfrutar de él. Entonces, esto es lo que nos va a ayudar a entender hoy nosotros lo que Dios les estaba hablando también a ellos, que es para nosotros en este tiempo. Ahora, cuando ya tenemos esto, tenemos que estructurarlo. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de una buena estructura? Entonces, una buena estructura es necesaria para que la enseñanza sea entendible. Una buena estructura contribuye a hacer más agradable el oír y es fácil de entender. Una buena estructura nos hace más persuasivos en la enseñanza. Una buena escritura hace que el discurso sea recordado con mayor facilidad. Seguramente que si usted ha escuchado mensajes, usted puede decir, uy, yo me acuerdo que predicaron en tal fecha sobre este tema y usted se acuerda, precisamente porque todo eso hace parte de la buena estructura. El arreglo previo del material nos permite evaluar qué debemos dedicar a cada parte del sermón y cuando estructuramos bien, entonces eso nos permite tener la certeza de qué debemos incluir y qué debemos sacar de nuestro sermón o de nuestra enseñanza. Ahora, ¿cuáles son las advertencias que tenemos que tener en cuenta? Que estructurar un sermón no es el fin en sí mismo. Siempre debemos recordar que lo que buscamos no es una obra de arte, sino transmitir el mensaje de la escritura, que como el Señor lo transmitió en ese momento, así lo hacemos nosotros. Y un buen arreglo, pues no es fácil de lograr. Por eso demanda que estemos estudiando. Ahora, cuando ya hemos estructurado, tenemos que tener en cuenta algo y se llama una autopista que siempre debe atravesar el Calvario. Entonces, Jesucristo es el gran tema de las Sagradas Escrituras y entonces de una u otra forma siempre debemos llegar en nuestras predicaciones a Cristo. Y voy a darles un ejemplo. Si usted está dando una clase de escuela dominical o usted tiene unos niños y les quiere enseñar sobre David y Goliat, pues es muy fácil, ¿no? Entonces alguien diría, no, pues David mató a Goliat. David cogió una piedrita, la puso en una onda, la disparó y resulta que entonces le tenía buena puntería y le pegó al gigante y el gigante cayó, ¿sí? Y después le cantamos una canción que tenga que ver con eso y ya. Entonces, lo que estamos haciendo ahí es que estamos enseñando a nuestros niños a ser buenos fariseos o, peor aún, a ser buenos ateos. Porque cuando damos esta enseñanza y no nombramos a Cristo, pues el problema es que ellos no van a entender que David pudo vencer al gigante porque tenía su fe en Dios, porque él desde niño tenía la promesa de que iba a venir un Salvador, de que ese Salvador iba a ser el rey sobre Israel, ¿sí? Y sobre esa promesa y sobre eso que él creía, cuando vio a ese gigante que estaba amedrentando a todo el ejército, Dios, ¿sí? Que ya lo había ungido como rey, puso algo en su corazón, puso ese celo en su corazón y una previa preparación que él había tenido, por eso él se pudo enfrentar al gigante.
Entonces, cuando ponemos a Cristo en la mitad, en el centro de nuestras enseñanzas, la enseñanza completamente cambia. Porque en una podemos decir que David tuvo buena puntería y le pegó a un gigante y ya lo mató. Y en la otra podemos mostrar cómo el Señor le dio la gracia, la fortaleza a David, como siendo David un creyente, un niño, pudo vencer a un hombre maduro, gigante, que medía como 3 metros y cuando él medía pues la mitad. Entonces, ese es un punto de vista que siempre debemos tener en cuenta. Ahora, cuando hacemos una exégesis adecuada del texto bíblico, ¿sí? Es importante que nos dirijamos a los lectores originales. O sea, vamos con el texto, qué era lo que el Señor le quería decir a esas personas allá en ese momento. Y nosotros vamos y miramos el contexto. Pues, al mirar el contexto, podemos entender qué fue lo que Dios les quiso decir a ellos. Ahora, cuando ya entendemos lo que Dios les quiso decir a ellos, nos tenemos que devolver hacia nosotros, ¿sí? Y entonces cuando nosotros nos devolvemos hacia nosotros, esa es la autopista que debe atravesar el Calvario. ¿Por qué? Porque podemos ver todos los hechos redentores del Evangelio a través de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, cuando vemos todo lo que el Señor hizo en ellos y vemos su misericordia, su gracia, es cuando la aplicamos para nuestras propias vidas y podemos ver la obra maravillosa que Cristo hizo en ellos como en nosotros. Entonces, siempre, hermanos, en nuestras predicaciones debe haber una autopista que vaya y atraviese todo el Calvario. Ahora, una vez que ya hemos estructurado nuestra enseñanza o nuestro sermón, entonces ahora finalmente debemos terminar de preparar. Y entonces hay un asunto que debe dominar y es que debemos comunicar bien y debemos comunicar todos los puntos que nosotros previamente estructuramos. Entonces, todos esos puntos los podemos hacer a través de ilustraciones, de ideas, porque el propósito de nuestra enseñanza es que nuestros oyentes tengan el entendimiento de la voluntad de Dios, ¿sí? Y de cómo Dios puede obrar a través de su palabra y puede cambiar sus mentes, sus actitudes y sus corazones. Eso es lo que hacemos cuando preparamos el sermón, porque ahí es donde el Señor obra en cada uno de los corazones. Consejos para implementar nuestra enseñanza o predicación. Lo primero, pues, seamos bíblicos, ¿sí? Como estamos hablando de mirar un texto, pues siempre debemos, dentro de nuestro texto, la Biblia se interpreta a sí misma. Y lo segundo es que tengamos claridad y simplicidad. Cuando hablamos de claridad y simplicidad, es que a todas las personas que estemos dando nuestra enseñanza o nuestra predicación, estas personas puedan comprender lo que nosotros estamos diciendo. Incluso si hay niños, que los niños también puedan entender. Y recordemos que antes de iluminar a otros, nos debemos asegurar que la luz esté encendida en nuestra propia cabeza. Es supremamente importante eso. Ahora, como cuarto aspecto, debemos utilizar palabras simples o sencillas, ¿sí? Hay gente que utiliza palabras subidas o extrañas, ¿sí? No sé si es que ellos pensando que al utilizar esas palabras subidas, eso les va a dar como un toque de que saben mucho, ¿no? La verdad es que debemos utilizar lenguaje sencillo. Entonces, por ejemplo, usted puede decir amartiología, ¿sí? Entonces, si usted puede hablar de esa palabra y todo el mundo, pero ¿qué significará eso? No, podemos, la palabra sencilla, podemos hablar de la doctrina del pecado. ¿Mm? Y hay personas que usted se ha dado cuenta que entonces utilizan palabras griegas y entonces las están diciendo a toda hora. No, seguramente que si tenemos que utilizar una palabra griega, tenemos que darle rápidamente el significado y hablar del significado de esa palabra, porque es importante que siempre sean sencillas nuestra forma de exponer. Y la otra forma, la otra aspecto que debemos lograr es que nuestra enseñanza debe buscar que los pecadores sean salvos y que los santos sean edificados. Como un sexto punto es desarrollar un estilo libre de composición y una estructura simple. Entonces, lo que hablemos, nuestras frases, nuestras oraciones, tienen que ser de esta característica. Usted puede ver, por ejemplo, esta presentación. Entonces, pues claro, se fue escribiendo y se iba poniendo de tal forma buscando que todos podamos entenderla. Entonces, cuando usted vaya a hacer una enseñanza, si usted
o tiene la forma de hacerla, escribirla toda, o lo puede hacer a través de un bosquejo, como a usted más se le facilite. Pero la idea es que sea algo sencillo que pueda también comunicarlo a otros. Y cuando le estamos hablando a las personas, tenemos que hablarles a nivel general, no solamente, no debemos ser tan generales, ¿no? Porque de pronto el ser muy generales, pues no, las personas no pueden atender nuestro mensaje o pueden pensar que ese mensaje está dirigido a otros. Hay veces y es necesario que utilicemos lenguaje directo, que utilicemos el pronombre de tú. Por ejemplo, Dios quiere que tú seas sano. Dios quiere que tú le busques. Dios quiere que tú estudies la escritura. Dios te quiere bendecir, ¿sí? O sea, tenemos que utilizar el lenguaje. Y cuando hablamos, por ejemplo, somos pecadores, yo soy un pecador, tú eres un pecador. Entonces, tenemos que utilizar ese lenguaje que involucre a las personas, que las personas entiendan que Dios también les está hablando a ellos. Cristo vino a morir, eh, Cristo quiere salvar, ¿sí? Entonces, Cristo murió para cumplir la justicia de Dios. Entonces, y como cumplió la justicia de Dios, si tú no te arrepientes, entonces tú vas a ser condenado. Entonces, tenemos que siempre estar utilizando ese lenguaje directo con las personas a las que les estemos dando nuestra enseñanza. Ahora, consejos para implementar siempre nuestra enseñanza o predicación, ¿cierto? Entonces, trabajemos con cuidado las oraciones de transición. Entonces, cuando estamos leyendo un párrafo, ¿cierto? Una porción de la escritura y estábamos hablando de la sintaxis, entonces vemos que hay veces hay un cambio. Entonces, nos puede decir, mire, Jesús estaba tal y luego hizo tal cosa. Entonces, esas oraciones de transición son las que nos permiten pasar de un punto al otro sin perder el sentido de la unidad y del proceso que vamos siguiendo. Entonces, tenemos que tener cuidado con las oraciones de transición. Y lo segundo es que hagamos un uso adecuado de anécdotas e ilustraciones, ¿sí? La ilustración sirve siempre para iluminar o aclarar. Entonces, esto es de gran ayuda para comunicar la palabra de Dios. Entonces, tenemos que hacer un uso adecuado. No todo lo podemos utilizar en ilustraciones, pero tampoco podemos dejar de tener ilustraciones, ¿sí? Y más adelante vamos a ver otro aspecto frente a las ilustraciones. Ahora, ya lo hicimos, ya lo estructuramos, ya lo tuvimos, ahora lo vamos a aplicar. Entonces, si no aplicamos el sermón, hermanos, el sermón es como una carta que no tiene dirección. Imagínense que yo le escribo a mis hermanos de media luna y no pongo la dirección. Entonces les hago una carta para ellos muy bonita, pero no pongo la dirección. O a alguno de ustedes, pero no le pongo la dirección. Entonces, el sermón puede contener buenas ideas, puede contener muy buenas cosas, pero si no tiene aplicación, es como una carta que nunca va a llegar a ningún sitio. Entonces, nosotros podemos ver varias veces en los evangelios, cómo el Señor al confrontar a los líderes religiosos de Israel, a los fariseos y a los saduceos, y viendo a ellos la incapacidad de entender, el Señor muchas veces les dijo a ellos, venga, ustedes no habéis leído o nunca leísteis. Esa era la pregunta retórica que les hacía, porque ellos no sabían aplicar correctamente la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a aplicar correctamente la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo aplicamos la palabra en nuestra enseñanza o sermón? Entonces, vamos a mirar los principios para aplicar eh, esa enseñanza en nuestro sermón. Entonces, primero, apliquemos la escritura a nosotros. Cuando nosotros estamos preparando un mensaje, una enseñanza, y el Señor nos habla, lo primero que tenemos que hacer es aplicarla a nosotros mismos. La autoridad del predicador se fortalece o se debilita en relación con la obediencia a lo que la palabra le está predicando. Si nosotros no somos obedientes, pues nuestra autoridad se va a ver, pues no vamos a tener autoridad. Las aplicaciones de tu mensaje deben estar conectadas con el texto. Entonces, siempre debemos llevar esas aplicaciones a las personas que nos están escuchando y deben ser concordantes con el contenido y con la intención del pasaje, ¿sí? Estamos hablando de la santidad, pues debemos llevar a nuestros hermanos a entender la importancia de vivir en santidad, de vivir en integridad delante de Dios, la ayuda del Señor, la gracia para eso.
La otra cosa es que apliquemos las escrituras con un corazón pastoral. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que la escritura pueda ser dura, nosotros tenemos que tener un corazón pastoral, mostrar la misericordia, ¿m? El amor del Señor y cómo el Señor siempre está dispuesto a recibir a las personas de un corazón abierto, ¿sí? Y obediente. Entonces, es importante que apliquemos la escritura con un corazón pastoral. Lo segundo es que procuremos tener variedad en nuestras aplicaciones, tanto en el contenido como en la forma. Aquí el consejo es que es evitar que el sermón se vuelva predecible. Siempre hay que mantenerlo novedoso. Entonces, si usted tiene una enseñanza, pues esté revisándola y esté cambiándola. Que no una persona diga, ay, usted ya enseñó sobre eso, ya sé lo que me dijo la vez pasada. Y dijo exactamente lo mismo. No, tenemos que mantenerla, estarla actualizando y estar orando al Señor para que nos dé sabiduría con el fin de que podamos aplicar su palabra de una forma adecuada. ¿Mm? Y eso hace que, pues, el Señor nos dice que pidamos sabiduría. Eso nos lo dice en Santiago 1:5. Y el Señor está presto a darnos esa sabiduría. Y ore también para que usted, o para que seamos libres del temor a los hombres. Hay ciertos temas que si tenemos temor a los hombres, pues no lo vamos a dar, ¿sí? Y necesitamos dar la palabra del Señor conforme a lo que Él nos está enseñando. Entonces necesitamos pedirle al Señor que quite ese temor. Igual, cuando estamos enseñando en grupos, tenemos que pedirle al Señor que quite ese temor en las personas que también están con nosotros para que ellos también puedan enseñarlo a otros y puedan difundir esa enseñanza a otras personas. Ahora, finalmente, pero este es un final que se demora un poquito. Entonces, tenemos que, cuando ya tenemos listo ese cuerpo, tenemos que hacer dos cosas, la introducción y la conclusión. ¿Mm? Entonces, cuando ya tenemos la idea clara de lo que vamos a enseñar, de lo que vamos a predicar, entonces debemos trabajar la introducción y la conclusión. Ahora, no quiere decir que la introducción la hagamos completamente cuando todo esté terminado, pero sí sería lo ideal que empezáramos a hacer la introducción del sermón. La introducción es importante. ¿Mm? Y no debemos pues descuidarla en nuestra preparación. Ahora, ¿qué debemos hacer en la introducción? Una buena introducción nos atrapa, ¿sí? O sea, no solo sirve para introducir lo que vamos a enseñar, sino que es importante captar la atención de los hermanos, ¿sí? Y una buena introducción por lo menos debe lograr tres propósitos. Primero, despertar el interés de nuestros oyentes, ¿sí? Presentar el tema y preparar al auditorio para entenderlo. Entonces, esos son los tres conceptos que tenemos que tener en cuenta en nuestra introducción. Hay personas que utilizan una introducción como una introducción a una historia. Si la historia está consecuente con lo que vamos a enseñar, es importante que lo podamos hacer. Hay otros que utilizan la introducción una pregunta que reta. Entonces, igualmente podemos utilizar esa pregunta. O sea, en eso podemos ser creativos, pero sin salirnos del texto que vamos a ver. Ahora, hay unos principios generales para la elaboración de la instrucción. Pues vamos a ver estos principios. Primero, pues, como estábamos hablando, que debe estar intensamente relacionado con el tema que estamos viendo. Eh, Debe ser breve, pues no podemos en la introducción gastarle media hora y al mensaje 10 minutos. Tiene que ser algo consecutivo. ¿Mm? La introducción debe consistir en una idea completa y debe llevarnos directamente al cuerpo del sermón, es la que hace el preámbulo. Debe ser interesante, nunca debe ser una apología sobre algo, no, no podemos caer en ese error, y deben ser variadas. Entonces, si usted está enseñando y utiliza siempre la misma introducción para todas sus enseñanzas, pues eso se va a volver predecible y aburrido para los que lo están escuchando. Entonces, importante que siempre que cuadremos una introducción, la hagamos diferente, teniendo en cuenta estos principios generales. Ahora vamos a la conclusión. Cuando ya hayamos dicho todo lo que vamos a decir, de una vez concluyamos. ¿Mm? Entonces, como su nombre lo indica, la conclusión es la parte final de nuestro sermón o enseñanza. Y es lo que la persona que está enseñando o predicando ha venido tratando. ¿Sí? Es importantísimo
porque es como el buen aterrizaje de un avión. Entonces, eh, una buena conclusión tiene las siguientes características. Es dinámica y contiene aplicación. Entonces, esa aplicación que estábamos hablando, también la conclusión la debe hacer. Nunca introduce un nuevo material. O sea, ya en la conclusión lo que estamos haciendo es que estamos cerrando lo que hemos dicho. No podemos introducir nuevo material porque eso es como si volviéramos nuevamente a empezar. Entonces, y debe ser breve también. Entonces, lo mismo. Si en la conclusión nos gastamos media hora, en la introducción nos gastamos 5, en el cuerpo nos gastamos 10 y en la conclusión media hora, creo que algo nos quedó mal. Entonces, tiene que ser consecuente. El cuerpo siempre del mensaje es el que debe ser más grande. Entonces, ahora, si hay algo frustrante para una congregación o para un grupo de estudios es que el predicador aparentemente ya está aterrizando y vuelve y arranca a enseñar otra cosa. Entonces, cuando concluimos sobre lo que estamos hablando. Y es importante pues que en la conclusión tengamos una aplicación clara, ¿sí? Que quede en el corazón de nuestros oyentes, donde la meta que colocamos al principio se pueda cumplir ahí. O sea, el propósito con el que lo hicimos se pueda cumplir y que pueda tener un impacto profundo. Que si alguien pueda entrar y reflexionar acerca de la escritura y que esa misma persona pueda ir al Señor y pues pueda pedir al Señor que el cambio o lo que el Señor le esté hablando en ese momento. En la conclusión es donde necesitamos hacer esto. Bueno, entonces, faltando 12 minutos para las 7, nos quedan estos minuticos, habíamos hablado de mirar Lucas capítulo 5, versos 1 al 11. ¿Mm? Entonces, yo les voy a, ustedes, me imagino que ustedes muy viciosos, lo revisaron, lo vieron, entonces vamos a aplicar lo que acabamos de ver en este capítulo. ¿Mm? Entonces, primero, entonces, como usted ya escogimos el pasaje, ya lo leímos, ya miramos la sintaxis, ya miramos todos esos 9 pasitos que vimos allá en nuestro inicio de nuestra charla. Entonces, partimos de que ya los tenemos aquí, entonces vamos directamente a mirar este pasaje. Entonces, cuando miramos este pasaje, es importante que veamos varias cosas. Entonces, lo primero es que, claro, si usted decide que va a estudiar el libro de Lucas con sus hermanos del grupo, pues bonito es porque en el primer capítulo entonces usted miraría cuál es el título del libro, quién es el autor, haría una breve descripción de él, en este caso pues el autor del Evangelio de Lucas es Lucas, entonces sabemos que Lucas era médico de profesión, acompañaba a Pablo en sus viajes misioneros, que después de que Pablo murió, Lucas fue de los hermanos que eran importantes en su congregación, que más o menos murió a los 80 años, que la información que tenemos de Lucas no nos la da la escritura, pero sí nos la da la historia, y a través de los padres de la iglesia ellos hablaron de Lucas y de cómo fue importante su evangelio, que estaba escrito en 2 tomos, el evangelio propiamente dicho y el libro de los hechos. ¿Mm? Entonces, podemos ver para quién fue escrito. Entonces, ahí en Lucas, en capítulo 1, del versos 1 al 4, nos dice que fue escrito para un amigo de él que se llamaba Teófilo, que era un gentil, así como Lucas, que estaba empezando a conocer del Señor. ¿Cuál es el género literario de Lucas? Pues Lucas es narrativa, ¿sí? Ahí tiene también parábolas. Eh, ¿En qué fecha fue escrito? Entonces algunos dicen que fue escrito en el año 60, otros en el año 50. Lo que sí tenemos claro es que fue antes de la caída de Jerusalén, que fue en el año 70. Cuando usted escuche que fue después del año 70, eso es mentira, realmente no es, porque ahora, ¿qué características tenía Lucas? Lucas era un historiador, era el mejor historiador de su época. Han hecho estudios donde la forma en cómo escribía Lucas era muy clara, muy puntual, muy precisa. Y entonces, historiadores como Cicerón y otros historiadores de su época no tenían el nivel eh, de- literario y de formación que tenía Lucas, a pesar de que Lucas pues, era un médico. Eso implica que Lucas era un hombre letrado,
Entonces, digamos que eso lo podemos, si fuéramos a hacerlo consecutivo, eso lo podemos ver en el primer capítulo. Pero si vamos, como en este caso, en nuestro capítulo 5, es importante que cuando introduzcamos, empecemos a dar toda esta parte. ¿Por qué? Porque es la que va empezando a mostrar, hace parte del contexto y de la exégesis que le hacemos al texto. ¿Mm? Ahora, ¿qué más tenemos que tener en cuenta? ¿Cuál es el propósito de su libro? ¿Cuál es su teología? Entonces, eh, Lucas en su evangelio nos muestra a Cristo como hombre, ¿sí? Ahora, este libro, cuando pongo este libro, estoy hablando del evangelio, pero póngale usted, si usted está mirando otro libro, cómo este libro está en la historia de toda la Biblia y cómo Cristo se da en este libro. Pues, en el caso pues, del evangelio de Lucas, vemos que el evangelio de Lucas es una bibliografía teológica acerca de Cristo. ¿Cuál es la interpretación de este libro históricamente? Y otros detalles que usted considere importantes acerca de este libro. Cuando pongo este libro, hermano, póngale usted el nombre que usted quiera a este libro. Es importante que lo tenga en cuenta. ¿Mm? Esas preguntas son las que debemos hacernos y debemos responderlas. Y cuando estemos empezando, después de nuestra introducción, hace parte de nuestro cuerpo de enseñanza. Ahora, como ustedes se pueden dar cuenta, vamos yendo de lo general a lo particular. Entonces, explicamos en nuestra primera parte quién es el libro, quién es el autor, la fecha, todo esto que vimos en nuestras dos diapositivas anteriores. Ahora nos vamos a ir directamente al capítulo 5. Como vemos en el capítulo 5 hay una unidad de pensamiento, entonces que va del versículo 1 al versículo 11. Me disculpan que no leí el capítulo, pues más por tiempo, porque sé que algunos pues tienen algunos compromisos a las 7. Entonces, lo que nos está hablando aquí es el llamamiento de algunos de sus primeros discípulos. Básicamente, ¿quiénes fueron? Eh, Pedro, Juan, Jacobo, y previamente lo que nos había dicho el Evangelio de Juan era que Andrés también había sido llamado. Pero aquí es específicamente el llamamiento. Entonces tenemos que tener en cuenta el llamamiento a cuando Jesús pues se acercó a ellos y les hablaba y dijo, mire, ahí está el Mesías. Entonces, ¿dónde, qué, qué lugar y qué circunstancia rodeaban? Pues el lugar era que él estaba en el mar de Galilea. Básicamente la ciudad que estaba alrededor del mar de Galilea era Capernaum, ¿sí? ¿Quiénes eran los protagonistas? Entonces podemos ver, pues, nuestro protagonista principal, el Señor Jesucristo, pero ahí en el libro, pues, se nos está hablando del apóstol Pedro y después nos habla de los otros hijos de Zebedeo. Ahora, como miramos en nuestros 9 conceptos, al revisar los pasajes paralelos que vamos a ver, entonces vamos a encontrar Mateo 4, 19 al 22. Entonces, Mateo, entonces recordemos, Mateo, él le quería poner a que Cristo era el Mesías prometido, ese era el propósito de su libro. Entonces él aquí en estos 3 versículos está hablando de que el Señor llamó a estos hombres y listo. Marcos, que Marcos no fue un padre de la iglesia, realmente quien Marcos eh, escribió porque Pedro, pues fue un compañero de Pedro. Pedro fue el que prácticamente Marcos le pidió a Pedro y Marcos escribió en su evangelio. Lo que Marcos quería en su evangelio era mostrar a Cristo, ese rey que se volvió siervo. Entonces, Marcos nos muestra este tema en el capítulo 1, los versos 16 al 20. Y Lucas lo hace en el verso 1 al 11. Ahora, ¿qué es importante? Cuando se acuerdan que yo les estaba hablando del contexto, el contexto de este capítulo empieza en el capítulo 4, al final del capítulo 4. Dice que Jesús fue a Capernaum, que allá entonces entró a la casa de Simón, y entonces nos dice que cuando él entró a la casa de Simón, la suegra de Simón, Pedro, estaba muy enferma y que el Señor oró por ella, y el milagro fue que ella, a pesar de que había tenido una fiebre muy alta, el Señor la restauró de una vez y ella entró a servirles. Entonces, usted mira el contexto de este capítulo, vamos a ver eso. En Marcos, por ejemplo, que son esos detalles adicionales y que de pronto alguien le puede preguntar, venga, pero ¿por qué en Marcos primero como que el Señor llamó a Pedro y a Juan y a Jacobo,
y después me está hablando de la sanidad de la suegra de Pedro. Entonces Marcos lo pone después del llamamiento, Lucas lo coloca antes. Entonces siempre tengamos en cuenta que, por ejemplo, si encontramos ese tipo de detalles, tenemos que tener en cuenta el propósito por el cual fue escrito el libro. ¿Sí? Entonces, para Marcos, el propósito principal fue lo que el Señor hizo con Pedro y nosotros. Para Lucas, Lucas le está diciendo a Teófilo cómo se dio la historia. Y entonces, aquí sí, hermanos, me toca usar un momentico la escritura. Entonces, si usted mira los primeros capítulos, primero los primeros versículos, ya vamos para allá. Entonces, de acuerdo a la sintaxis, a la lectura que hicimos, nosotros podemos dividir este capítulo, esta unidad de pensamiento en cuatro partes. El versículo 1 al 5, vemos que Jesús enseña con autoridad. El versículo 6 y 7, Cristo actúa con poder. El versículo 8 al 10a, o sea, la primera parte del 10, Cristo quebranta al pecador. Y la segunda parte del versículo 10 y el versículo 11 es Cristo comisiona con gracia. Entonces, cuando miramos nosotros, por ejemplo, los versículos 1 al 5 dice que el Señor estaba predicándole a una multitud, ¿sí? Y entonces él se acercó al lago, y en el lago habían dos barcas, ¿sí? Una que era la de Pedro y la otra que era la de Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros, eran socios, tenían su tripulación, tenían su pequeña empresa marítima, ¿cierto? Pues podemos enseñar eso. Y entonces dice que el Señor se subió a la barca y empezó a predicarles a la multitud. Y la multitud empezó, y cuando ya el Señor terminó de enseñarles a la multitud, no sabemos cuánto tiempo, dice que el Señor le dijo a Pedro, Pedro, entre un poquito a mar adentro eh, la barca, ¿sí? Y entonces, miren, por ejemplo, los detalles. Pedro le dice, maestro, pues la verdad es que toda la noche estuve pescando, no encontré nada. Cuando tú llegaste, pues estábamos lavando las redes, pues, no estoy directamente en el capítulo, sino mostrando para que usted pueda analizarlo. Pero bueno, Señor, bueno, maestro, porque tú me lo pides, yo voy a echar la red. Y es importante como Lucas nos muestra esto, porque acuérdense que en el capítulo 4 él nos está diciendo que él sanó la suegra. Y entonces seguramente Pedro pensó, bueno, este hombre no sabe nada de pesca, yo soy el experto. Pero bueno, mire, me hizo el favor, era con mi suegra, se ha portado bien, pero lo que voy a hacer es que voy a lanzar la red. Entonces, el versículo 6 y 7 lo que vemos es que cuando él hace caso, esta red se rompía y tuvo que llamar a la otra barca, a la de los otros dos discípulos, y casi se hunden estas barcas. Entonces vemos el poder del Señor. ¿El Señor por qué lo hizo? Pues si usted ve películas como Chosen, le va a decir que era que para que Pedro pagara el impuesto, ellos tenían que buscar alguna forma. Pero realmente cuando estudiamos la escritura, lo que vemos es que el Señor hizo esto como un acto de misericordia para Pedro. Porque cuando él vio esto, vemos en el versículo 8 al 10 que él lo primero que hace es que dice, no, 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 yo soy un hombre pecador. Entonces, el Señor con estos actos lo que está trayendo es a estos pecadores a, a Él. Entonces Él dice, Señor, apártate de mí porque es que yo soy un hombre pecador, porque yo estoy en medio de labios, de un pueblo de labios sucios, yo no soy digno de ti, tú eres el Santo de Israel. Y entonces, si ahí también empezamos a buscar otras citas, vamos a encontrar el Salmo, creo que es el Salmo capítulo 8, vamos a encontrar otros textos donde nos muestran al Santo de Israel. Entonces podemos ver a Pedro cómo fue contristado en su espíritu, cómo él pudo arrepentirse, ¿sí? Y cómo el Señor lo quebrantó y él solamente pudo reconocer pues que Cristo era el Mesías. Y entonces ya no le dice maestro, sino que le dice Señor. Miren la diferencia, hermanos, en cuanto al detalle. En uno le dice maestro, pues porque tú me lo dices voy a echar. Pero ya en el versículo más adelante, claro, estamos hablando de que ha pasado tiempo, le está diciendo Señor. Y esa palabra Señor es muy profunda. Esa palabra Señor habla, pues, de que está diciendo tú eres Dios. ¿Mm? Y versículos 10 y 11, entonces vemos cómo el Señor, los otros también se quebrantan, cómo el Señor
les dice que de aquí en adelante ellos van a ser pescadores de hombres y la respuesta a ese proceso, a ese llamado, a esa conversión en su corazón es que ellos dejan todo para seguir al Señor. ¿Sí? Y entonces ahí si quisiéramos poner una aplicación, podemos mostrar cómo cuando el Señor nos salva, nosotros podemos dejar todas las cosas, toda la vanidad de lo que somos y para seguir a Cristo. Y no es algo que nos cuesta o algo, sino que lo hacemos libremente, nos desprendemos porque es la gracia y el poder del Señor. ¿Mm? Entonces, aquí es lo que podemos ver. Entonces, desarrollamos todo el cuerpo de nuestro mensaje, llevamos un hilo conductor y enfatizamos en el arrepentimiento, hermanos. Entonces, esa es la parte de Cristo transformador. Podemos ver cómo estos hombres fueron transformados. Ahí vemos la obra redentora de Cristo. eh, y pues ya la aplicación que tendríamos para nosotros, para nuestra vida diaria. Y haríamos unas conclusiones.